formación en traducción para trabajar con lenguas asiáticas. En este panel tenemos dos integrantes de la Facultad de Letras, en particular el programa de traducción, que es muy importante porque, bueno, no solo representa nuestra colaboración con letras en esta jornada, sino también representa una mirada quizá un poquito más teórica, podemos decir, sobre lo que es la traducción, más allá de traducir como práctica de particular autor en particular o libros. Dos profesores van a hablar de su experiencia, quizá más desde la metodología o desde la traducción de forma más así amplia, abstracta. Así que este es un poco el marco de este panel. Bueno, Carles Teve es el jefe del programa de traducción de Letras UC y Leticia Gellner es una profesora también en ese mismo programa. Así que eso, muchas gracias por estar hoy y supongo que puedo comenzar con lo básico, que es cómo se interesaron en la traducción en general. Carles. Bueno, tenemos procedencias muy diferentes, ¿verdad? En términos tanto de país como de acceso. Yo estudié filología románica, es decir, eso. Filología románica, el otro día me presentaron y me dijeron filología romántica, ¿no? Es exactamente lo mismo. Casi lo mismo. Románica, especialidad filología catalana, que es mi lengua materna en Barcelona. De ahí pasé a una editorial donde trabajar en diccionarios bilingües. Tanto mi acceso un poco a la equivalencia entre las lenguas o en la traducción partió en el fondo de la equivalencia léxica que hacía bajo la dirección de un eminente filólogo licenciado en letras clásicas que me enseñó un poco la metodología de trabajo lexicográfica, y de ahí después empecé un doctorado en terminología, en lexicología especializada, y de ahí pasé a profesor de la Facultad de Traducción de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces yo entré, como mucha gente en esa época que estaba estudiando doctorado, a los estudios de traducción por otras vías, ¿verdad? Hay gente que entró por la lingüística computacional, hay gente que entró por los estudios de traducción, y hay gente que entramos más bien por el estudio del léxico. Ese fue mi primer acceso. Bueno, soy Leticia, soy brasileña y mi camino fue un poco distinto, ¿no? de Carlos, como comentamos. Yo partí de letras hispánicas, pensando ya en literatura y traducción desde el pregrado, y luego en el doctorado yo hice un doctorado en estudios de traducción específicamente y con un enfoque ya en literatura, ¿no? Traducción literaria, y mis estudios de postdoctorado también fueron en esta línea de traducción literaria. Y lo curioso, algo que comenté con Jessica, es que dentro de mi doctorado, o sea, en estos momentos del doctorado y postdoctorado, estudié cultura japonesa traducida, pero el tema es que yo traté de traducir a un poeta mexicano, fue el primer a escribir haikus en español. Entonces, claro, mi mirada era de una brasileña traduciendo a un autor mexicano, ¿no? Que escribía en español sobre cultura japonesa. Y bueno, estuve en Japón, pero el tema es que hoy día vamos a hablar, Carlos y yo, de traducción literaria en general, ¿no? O sea, cómo tratamos eso, cómo hacemos eso en el programa de traducción, cómo vinculamos teoría y práctica, y que no tiene específicamente conexión con cultura asiática, pero sí traducción en general, como comentó Jessica. Sí, muchas gracias. Sí, es muy interesante porque siento que los inmigrantes o migrantes o extranjeros, por lo general, tienen que aprender con la traducción como manera de sobrevivir de una forma, pero también es interesante pensar al revés, como los chilenos que se interesan en otras culturas, o como ese como así roce entre culturas genera cosas interesantes. Entonces me da curiosidad porque, no sé, yo nunca he estudiado traducción así, desde un programa o algo así académico. ¿Cómo funciona el programa de traducción en letras? Como, ¿cuáles son los contenidos o cómo está estructurado el programa así a nivel académico? Sí, yo expreso la generalización y después Leticia ahonda más en la parte de traducción literaria y traductología, que es su especialidad, ¿no? El programa tiene una serie de cursos de fundamentos. En el primer semestre, estudios de traducción o fundamentos de traducción se llaman. Fundamentos.
Tenemos un curso también de gestión terminológica aplicada a la traducción. No es posible hoy en día traducir ningún texto especializado sin manejar una serie de principios sobre terminología. Y cursos de herramientas. Le damos mucha importancia a las herramientas informáticas aplicadas a la traducción. Hay cursos mínimos en los 3 semestres. Y después tienen cursos optativos. Este semestre es un curso de traducción de ciencias médicas, que ahí están siguiendo Paula y Mingxia, dos estudiantes del programa. En otros semestres tenemos cursos también de tecnología, como es traducción asistida por computador, revisión y control de calidad. Y también seguimos teniendo otras modalidades de traducción muy populares entre nuestros estudiantes, como traducción audiovisual, traducción literaria que dicta Leticia, y otras materias. Son 3 semestres docentes. El cuarto semestre es el semestre, digamos, de la tesis. Esta mañana nos tuvimos que ausentar, Leticia y yo, porque justamente teníamos dos defensas de tesis de nuestros estudiantes de magíster en traducción. En el programa que tenemos con Heidelberg de traducción de alemán, de inglés y alemán, sigue más o menos la misma tónica, pero los estudiantes chilenos y alemanes están el primer semestre, el primer año enteros aquí, todos alemanes y chilenos. Son compañeros de Paula y de Mingxia, y tercer y cuarto semestre van todos a Alemania, a Heidelberg, para completar su formación. Es decir, es un programa que implica, que conlleva inmersión lingüística, que es la única forma, como todos sabemos, ¿verdad?, de dominar una segunda lengua extranjera o una lengua lejana o más alejada, digamos, de la familia de lenguas que uno. Eso sería en ese. Si quieres, explica un poco tú el planteamiento del curso. Claro, del curso de Fundamentos partimos con Historia de la Traducción. Claro, como no estuvimos aquí por la mañana, no sé que los colegas no han aportado y hablado. Quizás yo puedo incluso comentar visiones y caminos que pueden parecer contradictorios, pero al final se complementan. Pero en Fundamentos partimos con la idea de Historia de la Traducción desde San Jerónimo. Vemos como los caminos de traducción de la Biblia o textos bíblicos, para luego ir caminando hacia enfoques contemporáneos, ¿no? Y uno de los enfoques es el literario, justamente, que es mi especialidad. Y trabajamos ahí con una diversidad de teóricos y líneas y reflexiones teóricas, mejor dicho. Y intentamos ya desde el principio en Fundamentos aplicar, ¿no?, estos conocimientos teóricos, cuáles son las estrategias. Entonces hay muchos conceptos de traducción que me imagino que hayan salido por aquí en las charlas anteriores, de intraducibilidad, o sea, ¿qué hacemos, no? Y no hace falta pensar en culturas tan lejanas como las asiáticas, ¿no?, lejanas de nosotros, de nuestra realidad, sino que ahí mismo en Brasil, de donde vengo yo, o sea, el portugués, sabemos con esta cercanía, no solo geográfica, pensando en Asia, obvio, pero también de la lengua, romance, la coincidencia léxica, que es brutal, sabemos, pero ahí sí tenemos problemas, o sea, desde ahí tenemos problemas, con cuestiones que uno puede tratar como intraducibilidad, pero a la vez nosotros traductores profesionales tenemos recursos para lidiar con eso, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Entonces, de repente, los caminos que elegimos nosotros como traductores literarios pueden coincidir o no con expertos en literatura que traducen según otra visión, o otros que aportan, ¿no?, desde la traductología. Entonces, por ahí vamos en este curso de Fundamentos, para luego partir para un curso de traducción literaria optativo, como comentó Carles, y ahí sí, con la base y la experiencia anterior del semestre anterior, yo puedo profundizar algunos temas, armar talleres específicos, pero siempre pensando en cómo la traducción como proceso, cómo justifican estos caminos, las elecciones que hacen en traducción. Entonces no es una cuestión mecánica de traducir, sino pensar en el proceso mismo, ¿no? Un poco eso. Sí, es interesante enseñar la traducción, porque encuentro que es muy difícil, ¿no? O sea, justificar las lecciones que uno hace o como, bueno, me tocó en algún momento dar una clase de traducción y me lo encontré muy difícil porque no podía decir esto está bueno o malo, y al final como el criterio es el poder de explicar la decisión, que es como puede ser totalmente algo que no podría yo, pero esa capacidad, ¿cierto? Y también la historia de la traducción, bueno, como mencionaste recién, la Biblia y su tradición como de glosa,
claro, es como tiene sus raíces sagradas ahí también en la tradición asiática eso, entonces hay mucho que hablar sobre eso. Y de hecho, bueno, pusiste el ejemplo de la Biblia, que es la tradición judeo así cristiana, pero parte de lo interesante de este panel hoy es que este programa en traducción en letras es principalmente español-inglés, ¿cierto? Y no sé, ¿usted ve una posibilidad de agregar más contenidos así como asiáticos o de idioma más allá de eso? ¿O cómo ven la posición de ese programa así, quizá más teórica con respecto a los idiomas particulares? Es que yo puedo, no sé, Carlos, si tú quieres empezar, yo puedo hablar desde mi curso, pero si quieres... El programa de magíster es inglés-español y el segundo magíster hermano, digamos, es inglés-alemán-español, pero sí que, sobre todo en el apartado final de tesis, digamos, de trabajos de investigación propios, hay estudiantes interesados en otras lenguas y hemos aceptado tanto traducción inversa de español a inglés como la incorporación de otras lenguas como el árabe. Tenemos una estudiante ahora que está haciendo su tesis en árabe porque ella es árabo hablante en el fondo y por tanto juega con otros idiomas, con árabe y con francés básicamente. Y tuvimos algunas tesis en el pasado, ¿verdad?, donde trataban algunos temas propios de lenguas asiáticas, concretamente coreano y japonés. Entonces, claro, desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista teórico, sí podemos guiar esas tesis. Lo que después procuramos es que en los evaluadores siempre haya gente que obviamente domine la lengua, porque si no, nos podrían hacer pasar gato por liebre, como se dice popularmente. Pero sí que desde un punto de vista metodológico, y tú a lo mejor puedes hablar un poco de eso, Leticia, claro, son tesis que podemos guiar. Claro, podemos y obviamente respetando la especificidad de cada cultura y cada lengua, si uno trata la traducción, y yo pienso aquí en el lugar de traducción literaria, ¿no?, como proceso. Me importa mucho en estas tesis o cualquier otra que venga que el estudiante tenga la capacidad de argumentar, como comentamos, ¿no?, de defender sus posturas, pero también conectar conceptos teóricos y prácticos al final. Entonces eso sirve, yo digo, para pares lingüísticos distintos, combinaciones y direcciones distintas al final, ¿no? Esa es la idea, que ellos tengan herramientas para poder pensar la traducción. Obviamente no conocemos lenguas asiáticas para poder juzgar, como dijo Carlos, pero evaluadores sí, pero la parte metodológica y de guía, de introducción, todo eso podemos hacerlo, ¿no?, como profesores. Y ahí hay estrategias específicas que manejamos bien, podemos decirlo de alguna manera. Sí. Sí, es interesante también porque, no sé, por ejemplo, un género que me parece muy interesante es la nota de traductor o traductora, ¿cierto? Donde no sé, la persona que hace el libro está explicando todo su proceso de llegar a cierta, no solo como solución, de hecho no me gusta esa palabra, pero como su proceso de pensar, incluso se puede hablar de, no sé, cómo encontrar el libro, cosas mucho más personales, o su acercamiento al autor, bueno, muchas cosas puede pasar en la nota de traductor o traductora, ¿cierto? Me encanta ese tema. Y de hecho en la conversación en la mañana, que era un poco más con las editoriales independientes que tenemos en Chile, no sé, estaba hablando sobre como de distintas partes del libro, y lo que creo que no hablamos es eso, la nota de traductor. Bueno, eso puedo comentar. Bueno, ya, eso. No sé si tenéis opiniones, ideas sobre de verdad, eso. O sea, todos mis proyectos desarrollados acá en estos últimos años fueron 5 o 6 libros, creo que vamos al número 7 ahora. En todos los proyectos yo contemplo los paratextos, ¿no? Y algo que mis estudiantes están ahí, seguramente, hola, llegaron ahora, qué bien, saben de qué estoy hablando. Entonces, la parte paratextual, de paratextos editoriales, es muy importante en todo proyecto que estoy, que incluye notas del traductor, justamente, claro, si es el caso de glosario o prefacios, prólogo, todo eso forma parte del proyecto. Y en el caso de traducciones, como estamos aquí en este encuentro de esta jornada, de traducciones asiáticas, yo creo que eso aporta mucho, una nota del traductor, porque obviamente no siempre hay correspondencias, ¿no?, y equivalencias conceptuales, ¿no? Y pensando, claro, no domino y no conozco ninguna lengua asiática, pero hablaba ahora con una estudiante que defendió hace poco y va a hacer su doctorado en Inglaterra, que es traductora del coreano. Y comentábamos, Belén Rodríguez, muy buena traductora y traductora del coreano. Y me decía que, claro, el concepto de muerte, por ejemplo,
que hay dos verbos, y no me atrevo a reproducir aquí, fonéticamente imposible para mí, en coreano, pero uno de ellos significa morir, ok. Y el otro, fallecer, pero fallecer con, además de la connotación de respeto, eso también tiene la cuestión conectada con dar vueltas, volver un ciclo de vida, ¿no? Y eso en culturas asiáticas es bastante interesante y que traducirlo simplemente como fallecer, obviamente se pierde esta connotación, ¿no? Y de ciclo, de vidas, cuestiones religiosas conectadas, filosóficas, etc. Entonces, una manera interesante de lidiar, digamos, con esta intraducibilidad conceptual sería una nota. O sea, usar el verbo que corresponde con un registro más alto, más formal, pero a la vez incluir una nota que pueda aclarar que aquella traducción no da cuenta, o sea, que la palabra en español o en portugués o lo que sea, no da cuenta exactamente del concepto. Entonces, una nota del traductor bien hecha, y eso también es algo que tenemos que comentar, o sea, hay una investigación por detrás. La nota de traductor me parece una cosa muy importante en cualquier proyecto editorial, cualquier libro, ¿no? No siempre las editoriales están dispuestas, digamos, a tener mucho más páginas, pero un libro que lanzamos de autor brasileño, de literatura brasileña, me acuerdo que el primero con los chicos aquí tuvimos que preparar 45 notas. Entonces, si uno piensa, y es del portugués y de cultura brasileña, que es supuestamente cercana y uno tiene conocimiento, pero no, o sea, tenemos influencias africanas muy fuertes y muy importantes en Brasil. Entonces, hay conceptos ahí que ni siquiera un brasileño sabe el origen y por qué está. Entonces, yo encuentro que las notas de traducción, notas del traductor, son imprescindibles. Así, tienen que estar sí o sí en libros y ojalá podamos trabajar con notas siempre y otros tipos de paratextos que son esenciales. No sé si tiene alguna No, idea al respecto, ¿no? No, sí, es una idea polémica, ¿no? Porque veo que las editoriales no quieren poner mucho más contenido de nota de pie, prólogo, esto, aquello, pero como lo académico le gusta esas cosas y bueno, a mí como lectora me gusta esos contenidos si están escritos en un registro así bien, no sé, ameno, como bueno, el traductor me está un poco contando su proceso y todo, pero no tan así como pesado. Sí, sí puedo comentar Pero eso, claro, Jessica. es un juego ahí. Es que no estaba en esta mesa, ¿no? Para acompañar. Yo sé que es polémico, o sea, y es muy, quizás una visión muy académica, ¿no? De la cosa. O sea, queremos libros con notas. Yo, como lectora, me encanta poder, no sé, leer literatura asiática o de repente me compro un libro de literatura rusa y de una cultura que conozco poco. Entonces, yo encuentro que estas notas pueden ayudarme, o sea, no como una guía, o sea, para guiarme en la lectura, pero aportar, porque hay cosas que son obvias, que uno va al Google y ya está, pero son cuestiones también históricas y filosóficas por detrás que uno no encuentra si no investiga mucho, ¿no? Y de repente un lector no está dispuesto a cada rato, a cada página, investigar cada término. Entonces el traductor ya hace la pega, digamos, de investigar y adelantar. Yo encuentro fenomenal y hasta hoy no he tenido problemas con editoriales y sobre todo aquí ediciones UC también académica y otras independientes para incluir notas, ¿no? Y la nota forma parte de eso al final de la investigación, de la traducción. Dentro de la etiqueta de traducción tenemos muchas cosas, revisión, ¿no? Carlos puede hablar mucho más de este tema, pero la parte de investigación también está, ¿no? No estamos traduciendo solo lengua, estamos traduciendo cultura, ¿no? Claro, eso es interesante, como bueno, es casi una edición anotada que estás comentando, ¿cierto? Claro. Y bueno, Claro. esa idea de la cultura traducida también es interesante. Y bueno, tuvimos en paneles anteriores profesores hablando de su experiencia con enseñar la cultura más allá del idioma. Pero claro, como también quería preguntar, en su programa, ¿está dedicada solo a literatura o a expresiones quizá más populares o incluso, no sé, otra forma de arte como más allá de lo que pensamos como literatura, como no sé, arte visual, música, cine, todo eso. Ese otra expresiones como traducciones de cultura en su sentido amplio, o manga, no sé.
¿De qué se trata el programa de traducción? No, nuestro magíster es profesionalizante, entonces damos un gran peso a lo que es la traducción especializada en distintas áreas, porque gran parte, digamos, del mercado profesional de la traducción requiere, digamos, el dominio de algún ámbito de la traducción especializada, sea ciencias médicas, sea minería, sea ciencias jurídicas, ciencias económicas, ciencias sociales. Entonces esos son los ramos que principalmente dictamos. Leticia da el curso de traducción literaria, hay un curso también de traducción audiovisual, que es una modalidad diferente de traducción. Estamos abiertos a proponer nuevos cursos, ¿verdad? Quizás sobre traducción de género, con temas, digamos, que son, ¿no?, fruto de la evolución de la sociedad y de nuestro lenguaje. Pero esencialmente las materias que damos son traducción especializada porque es lo que permite a la gente vivir profesionalmente de la traducción, ¿verdad? La traducción literaria no permite una dedicación 100%. En fin, para poder vivir, digamos, de ese oficio. Entonces, esas son las materias que damos. Adicionalmente, nosotros también hemos abierto ahora una línea de traducción en el doctorado en lingüística que se imparte aquí en la facultad. Esa línea, los 3 profesores del programa que tenemos investigación y proyectos, doctorado, en fin, dictamos cursos. Ahora Leticia está dictando un curso en el doctorado. El semestre pasado dicté yo uno. La profesora Luciana Pisolato, que es otra profesora brasileña del programa, dictó uno sobre lingüística de corpus. Y no descartamos en el futuro, como programa transversal, también dictar clases en literatura, ¿verdad? Pero esencialmente, respondiendo a tu pregunta, en lo que respecta a las áreas, sería sobre todo traducción especializada. Sí, yo puedo comentar dentro de mi curso, ahí sí, y las tesis, ¿no, Carlos? Que géneros distintos dentro de la traducción literaria. Podemos trabajar con traducción teatral, por ejemplo, ¿no?, pensando en artes en general. Y la traducción en género, como comentó Carlos, ya tenemos tesis muy buenas en este sentido. Entonces, es bastante amplio, según la mirada y el enfoque que queremos dar, ¿no? Y pensando en artes, por ejemplo, el teatro, la traducción teatral dentro de literaria. Y soy directora del diplomado en traducción literaria también. Y Carlos está aquí, que participó del diplomado. Ahí sí podemos explorar más, porque son 5 módulos, 5 cursos, y ahí cada uno de ellos dedicado a traducción de poesía, traducción teatral, etc., ¿no? Pero dentro del semestre hay un curso corto que dura, ¿no?, 3 meses, 4 meses. Ahí sí hay que meter un poquito de cada cosa para que los estudiantes tengan esta visión general, ¿no? Pero no dedicarnos específicamente a eso, no hay un espacio para eso. Si puedo ahondar en lo que decía Leticia, claro, si uno mira las tesis, ahí sí que se Sí. reflejan más los intereses de los estudiantes, que no siempre coinciden, ¿verdad?, con cursos concretos que hayan podido obtener, que hayan podido tomar, digamos, en el magíster, sino con sus propios intereses y con la abstracción de las ideas, los principios, las teorías y los métodos, ¿no? Hoy se defendieron 2 tesis, esta mañana, por eso no pudimos estar aquí, del magíster, para poner ejemplos. Una era sobre el léxico del patrimonio chileno, la terminología de la conservación-restauración de los bienes patrimoniales chilenos, donde hay mucha variación terminológica, ¿verdad? Concreción, adherencia, restos adheridos, materiales superficiales, hay mucha variación terminológica. Y tenemos un proyecto con mi colega Luciana Pisolato, un proyecto FONDEF justamente sobre eso. Entonces era una tesis que ahondaba en ese tema. Y la otra, la que presentó Nico, era sobre el uso de ChatGPT, es decir, ChatGPT como traductor. En el fondo era una de las primeras tesis que lo que hace es evaluar cómo funciona esta herramienta para traducir. La podríamos aplicar quizá a traducir literatura, a ver cómo funciona, pero era sobre resúmenes académicos del ámbito de la traductología. Hizo un trabajo bien bueno. Tuvimos una evaluadora de la Universidad de las Américas, Irini Chatsikumi, una doctora en lingüística por Valparaíso. Entonces, realmente en las tesis es donde se ve un poco la diversidad de intereses de los estudiantes. Sí, interesante que menciona ChatGPT, porque es algo que tampoco hemos hablado mucho hoy y es como un poco un elefante en esta sala, ¿cierto? La tecnología y todo lo que viene con la inteligencia artificial, con respecto a la traducción, e incluso con idiomas de Asia, porque ahí, como cuando la gente no entiende nada o poco relativo a otros idiomas, ahí recurren al traductor, ¿cierto? No sé qué opinan sobre las nuevas tecnologías o cómo lo van incorporando en su docencia sobre traducción. Mencionaste algún ramo audiovisual con tecnología, pero no sé
¿Qué más hacen? Sí, nosotros la integramos desde el primer momento. Creemos que, como tú decías, es inútil ignorarlo. Dicen que frente a una nueva tecnología en las clases hay 3 actitudes. La primera es ignorarla, tanto hacer como si no existiera. La segunda es prohibirla, reconocer que existe y dices, aquí no se puede hacer, ¿no? Exámenes a mano, etcétera. Y la tercera es saberla integrar. En el fondo, si uno analiza a fondo el output, el resultado de traducción de esas herramientas, presenta muchísimos errores, pero son... Yo leí en la revista Nature un primer dictamen así sintético del uso de ChatGPT en general, ¿no? Y decía algo así como, it is fluent, but not factual. Es decir, es chamullento, para decirlo en buen chileno, era fluent, o sea, parece que sí, pero en realidad, si tú lo analizas a fondo, es como muy inconsistente, se inventa cosas... Y si tú analizas una traducción, yo analizo traducciones, enseño traducción de ciencias médicas, por ejemplo, que es algo, como uno diría, relativamente objetivable, está lleno de errores, ¿no? Entonces esas primeras tesis lo que hacen justamente es intentar actualizar las tipologías de errores que producen los humanos en relación con la que producen las máquinas, porque las máquinas producen un determinado tipo de errores que no producen los humanos. Entonces, integrarlo eso en las clases yo creo que es inevitable y es bueno para los estudiantes porque lo van a poder usar en el momento que salgan, en el momento que realicen una traducción. Entonces, tienen que saber cómo usarlo. Bueno, claro, y complementando, Carlos mencionó ahí ejemplos de traducción médica y literaria, y eso llega a ser como divertido, porque al final creo que hay varios profesores aquí, gente de la literatura, y sabe que la cuestión del texto literario está mucho en la forma, ¿no? Y la cuestión estilística por detrás. Entonces, las pruebas que hicimos con ChatGPT fueron así interesantes, porque claro, al final traduce bastante por el sentido, ¿no? Y ahí tenemos que pensar qué estamos viendo en literatura. Si es una traducción más artística, digamos, va por otro camino, que no es eso de la traducción automática, no funcionó, ¿no? Para estos experimentos que hicimos y pruebas al final. Y creo que la semana pasada salió un artículo también interesante en The Guardian. Y bueno, eso está así frecuente, ¿no? O sea, ¿qué hacer con la inteligencia artificial y traducción literaria? Y creo que también es el mismo... o sea, furor, la misma preocupación y explosión dentro de qué hacer con literatura y inteligencia artificial. Estamos ahí también en traducción literaria. Y los traductores hoy que conozco, que son muy activos y jóvenes también, que trabajan con traducción literaria, cito aquí un caso de la traductora Paula Bramo de México, que tiene ahí 80 libros traducidos de literatura y es muy joven. No usa ninguna herramienta y me comentaba justo por eso, porque entregaba un resultado, o sea, inteligencia artificial más precisamente, un resultado que no era factible y real para lo que es literatura, para lo que es esperado. Entonces se perdía mucho lo que era estético, estilístico del tema. Sí. Sí, son curiosos esos errores de la inteligencia artificial, no sé, como que comienza a inventar cosas. Claro, está evolucionando muy rápido, ¿no? Claro, de repente Sí, no, salimos de aquí que no se entiende, como, no sé, como alguien puso mi nombre ahí y dice, es traductora de George Perec y Ricardo Piglia. Bueno, ni uno ni otra, como, me encantaría, pero no. Son errores extraños. O como una colega, Galia Paz Morales, hizo un experimento de pedir al ChatGPT escribir poesía o traducciones de chino, justamente. Y no sé, era un experimento fracasado, me parece, no funcionó, pero igual uno va preguntando qué es este fracaso, o sea, ¿por qué pensamos que esto es un mal poema? Sin entender incluso el chino, ¿no? Todas son preguntas que son para mí interesantes y desde la perspectiva de enseñar traducción, no sé cómo van a comenzar a abarcar eso. Claro, si pudiera comentar un ejemplo, hicimos una prueba con traducción del portugués al español, ¿no? Ya, o sea, como ya comenté, son lenguas muy cercanas y supuestamente podría entregar un resultado muy interesante, o sea, es interesante desde una perspectiva de empezar de experimento, sí, pero al final lo que hizo el ChatGPT, incluso claro, alimentando y pidiendo tal cosa, mantenga extranjerismos, mantenga eso. Al final entregó un resultado muy homogéneo del texto. El texto estaba absolutamente homogéneo. O sea, no había ahí cambios, o sea, lo que estaba en el texto literario, esta montaña rusa, ¿no? De sube, baja, de estilo, de registros más formales, menos formales, todo que estaba
en la traducción inteligente, digamos, homogeneizó. Y ahí era un texto muy plano y de verdad, yo digo, todo el sabor que estaba en el texto literario se fue en este sentido, ¿no? Entonces, entrega el sentido, sí, o sea, tradujo con un sentido muy, muy próximo de lo que era, pero la parte estilística, no. Sí, también me da curiosidad cómo, claro, porque una cosa es trabajar con inglés o incluso alemán, que sí tiene cierta sintaxis, pero trabajar con idiomas como chino o japonés, que tiene base símbolo, caracteres, no sé, obviamente aquí, no sé, trabajar de otra forma quizá, y bueno, más allá de la inteligencia artificial, y quizá por eso también son raras las traducciones, porque están en base de eso, incluso los seres humanos quizá tendrían muchas dificultades en ese trayecto, ¿no? Entonces no sé cómo lo hizo, por ejemplo, ese colega de árabe, pero no sé cómo piensan en los idiomas que no son los idiomas más comunes, como de inglés, alemán, francés. ¿Cómo podríamos pensar en ese idioma así más de base de símbolo, o como, ¿no? Que confunde la inteligencia artificial e incluso los seres humanos, digo. Claro, yo no he experimentado, ¿verdad? Porque son lenguas que no conozco, por tanto no puedo valorar el resultado. En esas lenguas más alejadas, tradicionalmente la traducción automática usaba lo que llaman una lengua pivote. Quizá alguno de ustedes está más familiarizado con ese concepto o no. Es decir, en lugar de hacer una transformación gramatical o sintáctica, semántica, me explico, lo que buscaban era abstraer el significado, un poco en la línea de lo que decía Leticia, y después producir una frase gramaticalmente correcta que aproximadamente refiriera a ese significado. Claro, eso da una fuente de errores, es una fuente de errores enorme, ¿verdad? Pero es la única forma que tenían, porque no era posible hacer esas conversiones tradicionales de tipo sintáctico, semántico o morfoléxico que se hacía entre lenguas más próximas. Bueno, y pensando en literatura, algo que comenté con mis chiquillos ahí ayer en la clase, sin pensar en la traducción automática o cualquier recurso, la traducción indirecta también causa este tipo de problema, ¿no? Porque antiguamente, o sea, no conozco el mercado chileno de traducción de hace 20 años, 30 años, pero me imagino que venían también de traducciones de España o de México, ¿no? Según el mercado editorial, pero las traducciones indirectas que salían de lenguas y culturas orientales traducidas al inglés, ya tienen una mirada antes de la nuestra, o sea, y ahí se traduce desde el inglés y se va perdiendo, ¿no? Según hasta llegar hasta nosotros, y eso pasaba muchísimo. Entonces está muy así de moda, digamos, por lo menos en Brasil, que venga ya en la portada traducido directamente del árabe, traducido directamente del coreano, traducido directo, o sea, para mostrar que no hubo una interferencia o una mirada anterior, ¿no? Y eso también es algo, si pensamos en el ejemplo que comentó Carlos, de la máquina, también la traducción indirecta estaba conectada con eso, de los errores o posibles apagamientos o cosas que pasaban en las traducciones hasta llegar en nuestra lengua al final. Sí, también quería preguntar eso, si de una forma enseñan o hablan de de la traducción, como dice, indirectas, también se llama a veces de puente, ¿no? Como bridge translations, pero que también tienen mucha importancia en la historia de la literatura acá, en muchos lados, no sé. Ayer justo Leyendo Rabindranath Tagore, o no sé, todos esos autores vienen de inglés, no vienen de bengalí o... Sí, eso comentamos en clase, ¿no, Michi? Yo tengo testigos, que claro, tiene su valor, o sea, porque mucha literatura seguramente no nos llegaría si no fuera así, a través de traducciones indirectas, eso sí o sí. Pero también sería interesante ver eso muy explicitado, o sea, que hubiera eso, por lo menos pensando en literatura, que es una traducción que parte de la edición tal. En general, vemos la lengua, o sea, la obra, la edición original y luego la traducción, no sé, al español, al portugués. Pero entender que antes de salir de Asia pasó por otra mirada europea de repente o Estados Unidos. Entonces, eso del indirecto es importante, tiene su valor, pero sería interesante saberlo, o sea, conocer, ¿no? Que los lectores pudieran conocer cuál es el camino que hizo la traducción al final. No sé, claro, como a veces explícita, pero como hay que pensar en cómo pensarla incluso, como
Yo tengo varios amigos que defienden esa práctica incluso porque dicen sin eso no tendríamos muchas traducciones o como, no sé, como no tenemos esa fuerza, Sí. mano de obra para hacer todas esas traducciones de libros, así que está bien que pasa por otro. Eh, y bueno, hablamos también de los derechos un buen rato, de como si los derechos están liberados, en teoría uno podría tener 3 traducciones del mismo texto y bueno, compararlos y todo. Serán muy diferentes, seguramente, Eh, las 3 traducciones. Pero bueno, hablar de derechos también es importante, ¿cierto? En su programa no sé si hablan de ese tema, del lado más pragmático de traducir un texto, de dónde vienen como su lado legal, o cómo acercarse al texto así desde esa perspectiva más, No, no tanto. ¿no? Ese apartado más de traducción editorial no, está más vinculado a los proyectos que cada uno de nosotros tiene y ahí los estudiantes que se interesan por nuestros proyectos los incorporamos y ahí, Sí. digamos, manejamos Sí. esas cosas. Claro, y pensando en proyectos también, algo que tú preguntaste en el inicio, trabajamos con otras lenguas. O sea, yo trabajo con proyectos de traducción literaria de literatura brasileña. Entonces, los estudiantes son del magíster español-inglés, pero los estudiantes que están ahora conmigo en los proyectos y ex estudiantes egresados trabajan con el portugués, ¿no? Eso solo para comentar que algo que no contesté al inicio. Sí, dentro de los proyectos. Sí, interesante porque, claro, tiene toda la óptica teórica y después como quizá el mundo editorial es otra cosa. Es otra cosa. Sí, Incluso el término de derechos también. En el diplomado hay un curso específico, bueno, Carlos quizás pueda comentar eso, que los chicos revisan, ¿no? Y invitan a alguien de editoriales y también para saber armar postulaciones y postular a fondos y cómo funcionan los derechos. Y en general, bueno, yo trabajo con obras con derechos libres, ya liberados, pero cuando es el caso de un autor que está vivo, sí que, claro, yo tengo que hacer contacto con la editorial, con el autor, ver quién detiene los derechos, cómo funciona, y eso sí, yo dejo muy claro a los estudiantes cómo funciona, que no es algo que uno decide y voy a traducir, no, hay que investigar bastante antes. Sí. Y bueno, ¿tiene un ejemplo de un texto que ha traducido cada uno que no sé, memorable, para hablar de sus desafíos y su, no sé, cosas lindas también? Nosotros ahora con mi colega Luciana Pisolato, que no está aquí, tenemos, como decía, un proyecto FONDEF, que es el primer proyecto FONDEF que se gana desde una facultad de letras en Chile. FONDEF es proyectos de transferencia, ¿no? En el fondo es un proyecto muy bonito porque no tiene que ver con la traducción, pero es algo previo que después se puede exportar a la traducción, ¿no? Que fue, como decía, por parte de un grupo de conservadores restauradores de Chile que nos vinieron a buscar porque tienen un problema con su lenguaje. Y eso es un gesto, por un lado, de humildad, ¿verdad? Pues son gente muy sabia y muy experta, pero de humildad de decir nosotros solos no podemos responder, ¿verdad? Resolver ese problema. Porque habían empezado a hacer glosarios para intentar sistematizar su vocabulario, pero en el fondo no tenían el conocimiento lingüístico necesario, ¿verdad? Para sistematizar eso. Entonces lo que armamos fue un proyecto que finalmente lo financió ANIT en un proyecto FONDEF que es sobre terminología de la conservación y restauración de bienes patrimoniales. Lo que vamos a hacer es una plataforma, digamos, donde vamos a poner 300 conceptos de terminología de este ámbito normalizados, es decir, cuando nosotros decimos normalizados, aprobados por consenso entre especialistas. Ahora bien, en ese proyecto también hay una colega, ¿verdad?, Silvana, de Brasil. La idea después es que ese proyecto se pueda expandir a otras lenguas vecinas y también a otras lenguas de Chile, a otras lenguas originales, donde además tienen una concepción del patrimonio absolutamente diferente, ¿no? Mapudungun, Aymara, Rapa Nui, etcétera, tienen una concepción del patrimonio completamente diferente. Hay conceptos que existen, conceptos que no existen, conceptos que no tienen equivalencia, etcétera. Entonces ahora estamos trabajando sobre terminología, sobre lenguaje. Bonito eso de trabajar con esos idiomas también así como de los pueblos originarios. Sí. Hemos interesado a mucha gente por eso y la idea después cuando terminamos a finales de este año el proyecto, la idea sería involucrar, digamos, a otras lenguas. Bueno, en mi caso son proyectos de literaria y no sé si puedo elegir uno, porque claro, ya he trabajado aquí en la Católica en proyectos colaborativos que involucran estudiantes de traducción de literatura infantil
y hay uno especial que es de teoría de traducción, o sea, es algo interesante porque uno se convierte, y yo vi eso hace poco, subí a Instagram incluso una frase sobre eso, que uno se convierte en traductor y traductólogo a la vez, porque estamos traduciendo teoría de traducción escrita por un traductor. Entonces eso fue un desafío bastante grande, ¿no? para nosotros, y es un teórico y traductor excepcional. Y ahora son 2 proyectos más que estamos en desarrollo para publicar dentro de 3, 4 meses, de vanguardismo, de modernismo brasileño, que es un desafío, eso sí, es un cacho Qué inmenso. divertido. Eso está divertido, pero muy difícil. Y otro proyecto que es de traducción y género, traducción feminista. Y ahí armé un equipo de 7 mujeres trabajando desde ilustradora muy joven chilena. Tenemos para textos de invitadas que son traductoras y traductólogas de España, de Inglaterra, de México, etc. Y es un proyecto muy bonito, o sea, estamos trabajando desde un enfoque pensado por mujeres, hecho por mujeres y traduciendo a una mujer, que también el objetivo es ese del enfoque, dar visibilidad a esa autora, ¿no? Desconocida en Chile y que fue como eliminada del canon literario por una cuestión también bastante política. Eso es inédito. Son 2 proyectos ahora en marcha, ¿no? Además de los otros que ya fueron. Bueno. Última pregunta para quizás cerrar este panel antes de nuestro café. ¿Existe un texto no traducible? Me da curiosidad. ¿Con eso? No, la respuesta es no. O sea, podemos hacer todo, pero claro, con estrategias, Sí. ¿no? Entonces, el tema de intraducibilidad daría aquí una clase de 2 horas al menos para comentar eso, pero sí que hay textos que son, que claro, involucran desafíos y dificultades grandes, ¿no? Pero al final uno da vuelta y hay recursos como eso que comentamos de notas, y ahí también entrarían otros conceptos que no hay tiempo de desarrollar ahora, la diferencia entre exotización y extranjerización, pensando en la otredad, ¿no? Y sobre todo ustedes que trabajan con cultura asiática, yo creo que encuentro que es muy importante no borrar esa cultura, o sea, cuando estamos traduciendo. Tenemos que llevar la audiencia chilena hasta y hacia Asia cuando traducimos. Pero ahí es una otra pelea y polémica, o sea, de extranjerizar, que es diferente de exotizar. Yeah. Muchas gracias a ustedes dos. Con eso vamos a cerrar el panel.